Muy buenos días. Les saluda Lidia Berrón Osorno desde la Coordinación de Participación Social de la Secretaría de Educación. El día de hoy queremos hacerles llegar un saludo afectuoso del secretario de Educación, el doctor Ricardo Koch Cambranis, quien está muy atento de estas actividades de formación, tanto de docentes como de padres de familia en estos temas. Hoy vamos a un protocolo de atención emocional para el regreso a la escuela y tendremos con nosotros a la psicóloga Eloísa Gallardo Gomá. Ella es psicóloga graduada de la Universidad de las Américas de Puebla con mención honorífica y tiene una maestría en psicoterapia de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha sido experta nacional en la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Ha desempeñado cargos públicos como subdirectora de atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes de la Procuraduría de Protección del DIF estatal. Es consultora y capacitadora para diferentes instituciones como la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud de nuestro estado. Ha sido docente desde 1996 en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Campeche y la Escuela Judicial del Estado de Campeche. Desde hace 24 años es psicoterapeuta en práctica privada y es por ello que tiene muchísima experiencia en los temas con niños y adolescentes, que es lo que hoy nos va a compartir. Pues le damos la más cordial bienvenida a la psicóloga Eloísa Gallardo y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues agradezco mucho la invitación de la Secretaría de Educación y pues el día de hoy voy a compartir con ustedes un protocolo de atención emocional para este regreso a clases. Antes de iniciar la presentación, me gustaría compartir un poquito el escenario al que nos estamos enfrentando. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Hace un año, cuando nos llegó la noticia de que el COVID se había transformado en una pandemia, generó un cambio muy importante en nuestras vidas. En ese momento, en marzo del año pasado, no sabíamos la magnitud de lo que íbamos a vivir. En un inicio, pues tuvimos que hacer algunos ajustes en nuestras vidas. Tuvimos que dejar de ir a trabajar como lo hacíamos normalmente. Los niños, los adolescentes dejaron de acudir a las escuelas y no sabíamos bien cuándo terminaba esta situación. Hoy, conforme han ido avanzando los avances científicos, los avances médicos, tenemos un poco más de certeza de cómo combatir esta pandemia. Sin embargo, bueno, todavía hay muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y preparándonos. Una de ellas, bueno, hoy es prepararnos para que cuando a nuestros hijos les toque el regreso, a nuestros alumnos les toque el regreso a la escuela, cómo vamos a ayudarlos para que se ajusten a este nuevo cambio en sus vidas. Todo cambio que los seres humanos experimentamos genera siempre un nivel de estrés importante y esto muchas veces puede traer consecuencias en nuestra salud mental. Cuando nosotros nos ajustamos de manera adecuada a los cambios, esto disminuye el riesgo de alguna enfermedad relacionada con nuestra salud mental. Y ese es el objetivo hoy de poder compartir con ustedes este protocolo de atención emocional para el regreso cuando le toque a cada niño, a cada adolescente, llevarlo a cabo. Antes de compartir, sí quisiera mencionar que en mi currículum faltó mencionar algo muy importante. También soy mamá. Tengo un hijo adolescente, una hija joven, adulta, y también, igual que muchos de ustedes, papás, estoy con la inquietud, ¿qué va a pasar con este retorno a clases? Durante este año hemos estado, se regresa, no se regresa,
tantas inquietudes que se han generado en las familias, en los niños, en los adolescentes, por supuesto, en los maestros que han tenido que hacer un cambio muy importante en sus dinámicas. Entonces, vamos a revisar juntos cómo tenemos que intervenir y cuál es la función de cada uno de nosotros para que este nuevo ajuste que en algún momento tendremos que dar, porque todos tendremos que retornar a nuestras actividades en algún momento. Algunas personas ya han regresado a sus trabajos, obviamente con todas las medidas de seguridad necesarias pues para proteger su salud física. Y pues así, poco a poco, iremos retornando y volviendo a conquistar esos espacios que teníamos antes del COVID. Muy bien, les comparto entonces ahora el protocolo. Este protocolo de atención tiene 5 momentos importantes en los que tenemos que estar conscientes para poder hacer esta transición, porque finalmente vamos a hacer, en algún momento tendremos que regresar y haremos esta transición. Y hoy, pues, nuestro interés es que vayan conociendo esta información para irnos preparando a ese momento. En primer lugar, el primer paso, el primer momento es preparándonos emocionalmente para el regreso en este caso, a la escuela. ¿Cómo vamos a prepararnos los adultos? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros niños? ¿Cómo vamos a preparar a los adolescentes? Sí me gustaría comentar que tenemos un escenario muy variado, muy diferente en cada caso y pues eso es una parte muy importante de por qué tenemos que encontrar un camino todos juntos para cuando tengamos que hacer este regreso a clases. El siguiente momento son los días previos, cuando ya tengamos la información que nuestra escuela abrirá nuevamente las puertas para este regreso, ¿qué tendremos que hacer con nuestros hijos, con nuestros niños y con nuestros adolescentes? El tercer momento es el primer día de clases. Ese primer día de clases va a ser un momento clave para establecer nuevas rutinas, nuevas dinámicas, porque hoy tendremos que incorporar nuevos hábitos a nuestras actividades. Lo vemos, por ejemplo, para entrar a un supermercado, pues tenemos que entrar con el cubrebocas para evitar el contagio. Aún las personas que ya han sido vacunadas, pues tienen que seguir portando el cubrebocas para protegernos entre todos. Ese primer día va a ser fundamental establecer las nuevas dinámicas, las nuevas reglas, pero sobre todo escuchar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cuáles son sus inquietudes para poder entonces arrancar todos juntos en este camino. El cuarto momento importante es la primera semana de clases para poder evaluar, reconocer los logros y también qué retos quedan pendientes y qué ajustes tenemos que seguir haciendo ante esta nueva dinámica que tendremos que enfrentar. Y finalmente, el último momento de este protocolo es el resto del ciclo escolar, un acompañamiento emocional permanente. Yo les comparto, desde el consultorio me ha tocado ver muchos casos de niños y adolescentes que aparentemente se han adaptado a la nueva dinámica que ha surgido de las clases en línea o entregar las tareas y mandárselas a sus maestros en una determinada fecha. Y a lo mejor de entrada pensamos que los niños y los adolescentes lo han tomado bien, pero también han sido afectados por este cambio en su dinámica, en sus rutinas. Imagínense el adolescente, los papás que tenemos hijos adolescentes, que extrañan, por ejemplo, el compartir espacios con sus amigos, con sus compañeros. Sabemos que en la adolescencia el tema del grupo de pares, de la gente de su misma edad es mucho más importante, incluso a veces, que el mismo entorno familiar. Entonces,
Esto ha traído un cambio muy significativo en la vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes, por lo cual ahora el retornar, hay muchas emociones variadas ante este hecho. Hay adolescentes que les urge regresar a la escuela precisamente porque ya quieren estar con sus amigos, porque ya quieren estar, pues ahora sí que en esta convivencia, en esta comunicación que aunque algunos han podido mantenerla a lo mejor a través de las redes, no todos lo han tenido. Algunos han estado muy aislados de sus grupos de pares. Por otro lado, tenemos otros adolescentes, otros niños que en este momento se han acomodado también a esta dinámica de permanecer en casa, en el que pasan mucho tiempo en la televisión, en los videojuegos, y que no tienen el entusiasmo de regresar en este momento a la escuela. Tenemos un escenario muy diverso, muy variado, y es justamente por eso que tenemos que tener la claridad de cómo poner a todos en la misma sintonía. Muy bien, vamos entonces a revisar uno por uno estos momentos para ver cómo podemos ayudar y qué nos toca hacer desde el mundo de los adultos para acompañar a este retorno a la escuela que sea seguro en el momento que nos indiquen las autoridades. Muy bien. Primero que nada, en esta preparación emocional tenemos que identificar cómo nos ha afectado emocionalmente esta pandemia. Como decía, para algunas personas esto ha sido una situación bastante cómoda, están a gusto estando en casa, a lo mejor se han acoplado a esta modalidad de tener las clases en línea o recibir las tareas y solamente hacerlas. Para otras personas, el quedarse con dudas, con inquietudes en sus procesos de aprendizaje ha generado mucha preocupación porque a lo mejor no están logrando tener todo el aprendizaje que a lo mejor está planteado. Y esto es una realidad que nos estamos enfrentando en este momento, sobre todo en el caso de los adolescentes, que mucho de su proceso de aprendizaje pues depende de sus recursos. Me refiero si tienen acceso o no a la tecnología. Y bueno, por eso el tema del regreso a la escuela para muchos de ellos representa una situación de esperanza, una situación de recuperar esa vida que tenían antes, ¿no? Que a lo mejor en este momento los tiene incómodos, los tiene preocupados. Para otras personas también este año a lo mejor ha representado momentos de tristeza porque a lo mejor han habido diferentes pérdidas en casa. A lo mejor pérdidas de trabajo, pérdidas, por supuesto, esto representa una pérdida económica importante. A lo mejor han habido pérdidas incluso de vidas, porque a lo mejor desafortunadamente algún familiar se contagió y falleció debido a este virus. Entonces, el escenario que tenemos hoy con respecto a las emociones es una enorme variedad de situaciones, y por eso es tan importante, primero que nada, en lo individual, en lo familiar, poder identificar cómo nos está afectando esta situación. Es interesante porque desde el consultorio yo observo que los niños, los adolescentes, piensan que el COVID no les ha afectado, que con el hecho de estar sanos están bien, pero cuando platico con ellos y empiezo a observar los cambios que han tenido y cómo han afectado su situación, para muchos de ellos esto no ha sido nada favorable. Esto obviamente se ve reflejado en su ánimo, se ve reflejado en sus procesos de aprendizaje. Entonces, por eso es muy importante identificar que es normal sentirnos con muchas emociones. A veces hay emociones que se contraponen, que pueden ser ambivalentes ante este regreso a la escuela. Papás que tienen miedo, y es normal que estemos preocupados. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos si se
pueden contagiar o no. Por otro lado, también nos preocupa su proceso de aprendizaje, ¿verdad? No queremos que se detenga. También vemos que, por ejemplo, hay niños y adolescentes que al estar en casa, si no eran muy sociables, se han aislado muchísimo más y esto definitivamente tiene una afectación importante en su desarrollo. Recordemos que la escuela no solamente es un espacio donde nuestros hijos van a aprender conocimientos, es un espacio donde también aprenden muchas o desarrollan muchas otras habilidades, habilidades de socialización, habilidades de comunicación, habilidades para aprender a ser asertivos y aprender a tomar decisiones. Esto me gusta, esto no me gusta, esto no le entro. Entonces, la escuela representa mucho más que solamente el ir a aprender contenidos académicos. Entonces, en este momento hay una infinidad de emociones que se contraponen con respecto a este regreso a clases. Y es normal que nos sintamos, es normal que nos sintamos de esta manera, que a veces digamos, ya que regresen nuestros hijos, pero al mismo tiempo nos da miedo y a lo mejor pensamos también en el riesgo de enfermarse. Por otro lado, creo que es necesario poder escucharnos. En la terapia, la principal herramienta que ayuda a las personas a mejorar su estado de ánimo, a controlar su ansiedad, es el poder escuchar y reconocer lo que está pasando en la otra persona. Por eso les invito que como familia, como comités que se han formado en las escuelas debido a esta situación, comités de salud, que nos escuchemos, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las inquietudes de los padres de familia, cuáles son las inquietudes de nuestros hijos, ¿quieren regresar, no quieren regresar? ¿Qué es lo que está pasando? Que podamos escucharnos me parece que es muy importante. Cada familia, cada comunidad, cada escuela tendrá una perspectiva muy diferente de la situación. Pero es importante saber qué está pasando en nosotros debido a todos estos cambios que hemos tenido que hacer en nuestras vidas. Como decía, reconocer que nuestras rutinas han cambiado es algo muy importante y sobre todo prepararnos porque vienen nuevos cambios donde vamos a tener que trabajar para ajustarnos a las actividades que antes llevábamos a cabo, que algunas personas ya han comenzado a ajustarse, papás que a lo mejor ya han regresado a sus lugares de trabajo, obviamente con todas las medidas de protección y de seguridad, con horarios a lo mejor alternados. Entonces, también tenemos que pensar que aunque regresemos a nuestras rutinas de antes, estas rutinas no serán igual a como las llevábamos hace un año antes de esta pandemia. Entonces, vienen muchos cambios y repito, cuando nosotros vivimos cambios y no logramos ajustarnos de manera adecuada, esto nos genera estrés y este estrés puede desencadenar muchas respuestas diferentes en nuestra salud mental. En cuanto al momento de los días previos, ¿qué es necesario poner atención? En primer lugar, tenemos que mantenernos informados sobre cuándo va a ser ese momento del regreso a la escuela. Hoy están circulando mucha información, muchas preguntas, en qué momento le toca a mi escuela regresar, tengo que llevar a mi hijo, es obligatorio. Entonces, yo les invito a que estén muy cerca de sus autoridades escolares para que nos mantengamos informados en qué momento y cómo se llevará a cabo este retorno a la escuela. Nuestras autoridades han estado muy pendientes de estas situaciones y por eso se está planeando un proceso paulatino para garantizar pues, el bienestar de toda nuestra comunidad. Entonces, manténganse, por favor, informados, no nos dejemos llevar por los rumores, porque a veces la desinformación también nos genera mucha ansiedad y eso se lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Entonces,
hasta el momento que tengamos la certeza de que va a haber este retorno a clases, transmitámoselos a nuestros hijos. Por lo pronto, algo que ha funcionado mucho en estos momentos de esta pandemia es vivir a corto plazo. No podemos planear a mediano plazo, mucho menos a largo plazo, porque tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre hoy, de las indicaciones que nos dan las autoridades en este momento. Y en base a eso poder ir planeando pues nuestras actividades. Entonces, no generemos un entorno de desinformación, mantengámonos muy informados. Les invito a checar en la página de Escuela Más Padres, hay toda una información sobre cómo se va a llevar a cabo. Les invito a leerlo, no nada más le demos like, sino leamos, informémonos, para tener certeza de qué es lo que nos espera en cuanto a este regreso a clases. Nuestras acciones responsables definitivamente nos protegen a todos. Creo que hoy la principal preocupación sigue siendo salvaguardar nuestra vida, nuestra salud. Por eso todos tenemos que mantenernos informados sobre cuáles son nuestras responsabilidades. Incluso cuando se lleve a cabo este regreso a la escuela, tendremos que mantener estas nuevas dinámicas que nos ayuden a garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. El uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, nuestra distancia segura, nuevos saludos, porque de esta manera así estaremos preparados. Yo les comparto, por ejemplo, les comentaba que tengo un hijo adolescente y él practica el fútbol. En estos momentos, pues no ha podido retornar a sus entrenamientos como lo hacía de manera habitual, y hemos hablado de esta situación. Él me dice que tiene muchas ganas de regresar, pero bueno, todavía no se han aperturado estos espacios, y conforme ya empieza a haber esta posibilidad en un futuro más cercano de que él pueda regresar. Una de las cosas, por ejemplo, que yo platicaba con él es que antes era muy común, no era una práctica pues muy sana, pero lo hacían muchos jóvenes, compartir el agua después del entrenamiento en los momentos que estaban muy acalorados, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sabe que ahora si llega a regresar a esta práctica deportiva, una de las primeras cosas es que definitivamente ahora sí no podrá compartir absolutamente con nadie su botella de agua, porque bueno, el riesgo obviamente del contagio, hay que seguir tomando las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, ¿no? Entonces, esto es algo que muchos niños, muchos adolescentes están conscientes de ello. Cuando en algún momento he salido a caminar al malecón, me agrada mucho ver la responsabilidad con la que los adolescentes están tomando esta situación. Salen con sus cubrebocas, a lo mejor en grupos muy pequeñitos, al aire libre. Y pues bueno, recordemos que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Y repito, para los adolescentes esta convivencia es algo muy importante para que tengan un sano desarrollo. Entonces, no podemos mantenerlos en una burbuja, aislados. Tendremos que ir retornando paulatinamente a nuestras actividades, a nuestra vida cotidiana, tomando las medidas obviamente necesarias para proteger nuestra salud, y pues platicarlo con nuestros hijos creo que va a ser algo muy importante. De esta manera todos los niños, maestros, papás, todos estaremos continuando en esta batalla que tenemos que llevar contra el COVID. Obviamente ahora desde el entorno escolar, cuando sea el momento en el que tengamos que regresar. Entonces tenemos que prepararnos para continuar con esta batalla, pero sobre todo comenzar poco a poco a recuperar nuestra dinámica, que en el desarrollo de nuestros hijos, repito, la escuela representa no solamente el aprender, representa un espacio muy importante de socialización,
representa un importante espacio para que ellos aprendan a comunicarse, para que aprendan a convivir con otras personas. Entonces, esto es algo que en algún momento tendremos que regresar porque es algo necesario para el desarrollo de nuestros hijos. De esta manera, tendremos que volver a la escuela, como decía, con una dinámica muy diferente. Listos, pero tendremos que estar listos para adaptarnos. Creo que algo muy importante es, en un inicio de esta pandemia, teníamos mucho temor porque era algo, sigue siendo desconocido en muchos aspectos, pero hoy ya sabemos que ciertas medidas nos protegen, nos garantizan pues nuestra salud. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia era muy agotador, muy estresante cada vez que por alguna razón teníamos que hacer salidas muy limitadas, pero teníamos que salir a lo mejor a hacer un trámite, a sacar dinero, al cajero, o cualquier situación. Era una angustia enorme la que sentíamos cada vez que salíamos. Hoy sabemos que, bueno, pues al llegar hay que lavarnos muy bien las manos, que al salir hay que usar nuestro cubrebocas, mantener nuestra distancia con las personas, y esto nos ha ido generando cierta sensación de control. Obviamente el miedo sigue estando latente y es algo absolutamente normal que lo sintamos. Sin embargo, conforme vamos teniendo más tranquilidad, más certeza, volvemos a recuperar esta esperanza de que vamos a poder regresar a nuestras actividades cotidianas. Muchos de ustedes seguramente pues ya han comenzado a ir a lo mejor a sus compras una vez a la semana al súper, obviamente con todas las medidas de seguridad. Algunos de ustedes han regresado a sus entornos laborales, obvio, con todas las medidas que se tienen que llevar a cabo, pero hoy tenemos esta esperanza que poco a poco iremos retomando nuestra vida. Obviamente, mientras más gente reciba la vacuna, esté inmunizada, pues esto definitivamente genera un entorno de mayor tranquilidad. Hace unas semanas, cuando comenzaron las vacunas para las personas de la tercera edad, era muy alentador ver en las redes sociales los mensajes de esperanza. Incluso personas de la tercera edad que decían, hoy me siento con menos temor, siento que puedo tener esta esperanza. Entonces, tenemos que tener justamente esta sensación de que vamos a ir paso a paso. No es que vamos a recuperar nuestra vida de golpe, pero que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, tengamos esta seguridad, les podamos brindar esta seguridad y esta esperanza para que ellos puedan generar esta resiliencia. Si nosotros les transmitimos que poco a poco iremos recuperando estos espacios, estas actividades que llevábamos a cabo antes, generaremos personas fuertes, personas que son capaces de sobreponerse a situaciones tan difíciles como esta pandemia que hemos tenido que enfrentar todas las personas. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando no generamos esta seguridad y esta esperanza, tenemos el otro extremo, que desde el aspecto psicológico hoy es una preocupación muy importante. Cada vez tenemos más personas. Yo sí quiero decirles que en el consultorio ha aumentado mucho el número de pacientes que atiendo. He llegado a estar con una agenda súper saturada. Antes podía atender emergencias en el mismo día. Hoy hay momentos en los que no puedo atender pacientes que son casos de emergencia y tengo que canalizar con otros colegas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos de personas que están teniendo ansiedad, que están teniendo depresión, que están teniendo esto que se conoce como fatiga pandémica, que no es depresión, pero es un desánimo, es una sensación como que he perdido el control de mi vida y no sé para dónde voy. Entonces, esto es algo muy importante que los adultos tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos los guías de nuestros niños y nuestros adolescentes. Si nosotros tenemos miedo
un miedo que nos paraliza, un miedo que ya no es protector. El miedo es normal y nos protege ante muchas situaciones de la vida. Tener miedo al fuego, tener miedo a los truenos es algo necesario para salvaguardar nuestra integridad. Pero cuando este miedo nos empieza a rebasar y nos empieza a paralizar, empezamos a generar situaciones de ansiedad. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta, de cuidar a nuestros niños y nuestros adolescentes. Tenemos que brindarles seguridad. ¿Cómo les brindamos seguridad? Pues si vamos a salir, usar nuestro cubrebocas, llegar, lavarnos las manos, desinfectarnos muy bien, brindarles esperanza de que esta situación va a pasar, que esto va a terminar y que retornaremos a nuestras actividades poco a poco, que tendremos que tener paciencia. Si logramos transmitirle esto a nuestros niños y a nuestros adolescentes, ellos van a ser una generación que habrán sobrevivido y habrán generado la resiliencia por esta pandemia. Muy bien, continuamos entonces con el siguiente momento, que es el primer día de clases. No sabemos, cada quien tendrá que estar muy pendiente de su centro escolar, recibir la información en qué momento retornarán a las actividades. Probablemente a algunos les toque retornar a lo mejor durante el final de este ciclo escolar. Ese momento va a ser clave, y aquí la participación de los maestros va a ser muy importante, porque ese día tiene que ser como el primer día de un ciclo escolar regular, de los ciclos escolares antes como el primer día del 2019, del 2018. ¿A qué me refiero con esto? Este día tiene que ser el día en el que se establece un entorno de bienvenida para nuestros alumnos, un entorno de reglas donde se hablan y junto con los alumnos se construyen cuáles son las reglas del salón para que la dinámica y la convivencia se lleve de una manera segura, de una manera ordenada. Y más en este momento que vamos a incorporar nuevas dinámicas con respecto a los nuevos hábitos que tenemos que implementar. Entonces, es muy importante este primer día. Yo les sugiero a los maestros de primaria y secundaria que nos tomemos un momento durante esta primera jornada para escuchar a nuestros alumnos. ¿Cómo se sienten con este regreso a clases? ¿Están entusiasmados? ¿Se sienten desanimados? ¿No saben cómo va a ser? Y poder escuchar cómo está nuestro grupo, eso permite, primero, normalizar que hay muchas emociones diversas en este momento y que son válidas. Por otro lado, también muchos niños y adolescentes no han hablado de cómo se sienten con respecto a este tema, porque a veces simplemente vemos que están bien, pero no hemos medido el impacto que ha tenido en nuestros adolescentes. Entonces, el saber, así como hacemos la evaluación diagnóstica de conocimientos, hoy va a ser muy importante hacer una evaluación diagnóstica con respecto a las emociones de nuestros alumnos, con respecto a este regreso a la escuela, después de esta pausa tan larga que hemos hecho en nuestras vidas, y poder saber cómo se sienten. Sienten que les está costando mucho trabajo, que se están distrayendo mucho, tienen miedo. ¿Qué está pasando con nuestros alumnos? Es algo muy, muy importante. Por otro lado, es importante que todos nos sintamos seguros de cómo actuar. Por eso va a ser necesario que los maestros, los padres de familia, estemos informados qué es lo que tenemos que hacer con respecto a este regreso. Y esto poder transmitírselo a nuestros alumnos, a nuestros hijos, para que ellos puedan sentirse seguros en este regreso a clases, en el que todavía tenemos que seguir teniendo los cuidados necesarios. Por otro lado, otro momento que es fundamental en este retorno es la primera semana de clases. ¿Por qué es importante esta primera semana de clases? Porque esta primera semana de clases no es como las de los años anteriores. Esta vez que regresemos a la escuela, en el momento que nos toque, va a ser un momento muy distinto porque estamos volviendo después de una larga pausa.
Entonces, tenemos que entender que vamos a ir, nuestros hijos, nuestros alumnos se irán ajustando poco a poco a este retorno. Entonces, hay que reconocer que el esfuerzo que todos estamos haciendo, los maestros han hecho un gran esfuerzo por ajustar sus clases en línea, sus clases a distancia. Hoy tendrán que hacer un enorme esfuerzo por poner a todos sus alumnos en el mismo ritmo, en el mismo estado de ánimo para poder entonces concentrarnos en los procesos de aprendizaje. Entonces, reconocer los logros que se tengan en esa primera semana de clases van a ser muy importantes. En muchas escuelas, sobre todo en las primarias, se acostumbra el banderín de puntualidad, el banderín de limpieza. Yo creo que en este ciclo, en el momento en el que volvamos, si tenemos que tener estas medidas de protección, es válido reconocer al grupo que más se ha esforzado por establecer estas nuevas rutinas y felicitarlos, porque es parte de este autocuidado, de este cuidado que tenemos en comunidad. Reconocer también a los padres de familia, creo que es algo muy importante, para que juntos, porque este es un trabajo de todos, es un trabajo de la escuela, por supuesto, de los maestros, es un trabajo de los padres de familia, es un trabajo de los alumnos, es un trabajo en el que todos en conjunto podremos llevar a cabo esta adaptación y sobre todo generar entornos pues lo más seguro para cada uno de los participantes. También dentro de esta primera semana habrán retos que queden pendientes, habrán situaciones que no se hayan logrado ajustar y también es importante identificar, no esperemos que en una primera semana todos los cambios que tenemos que enfrentar se den. Si hay algo que queda pendiente que tenemos que resolver, hay que hablarlo y hay que compartirlo con la comunidad escolar. También es muy importante escuchar las soluciones de nuestros niños y nuestros adolescentes para que junto con los maestros podamos encontrar alternativas a los retos que tengamos que estar enfrentando y para que de esta manera juntos construyamos un retorno gradual y seguro a nuestras comunidades escolares. Si logramos esto, creo que lo más importante es que en este regreso primero tenemos que readaptar al alumno al entorno escolar. Si el alumno está tranquilo, el alumno está motivado por este regreso a clases, seguramente lo siguiente será lograr un aprendizaje que será consecuencia de que el niño o el joven esté bien. La parte emocional es fundamental para que nuestros niños y nuestros adolescentes puedan continuar con este proceso de preparación, de aprendizajes escolares que tienen que llevar a cabo. Pero lo primero en este momento es generar una estabilidad en este entorno escolar y por eso es muy importante el que pongamos atención a este aspecto emocional. Probablemente en esta primera semana de clases también podamos identificar situaciones que a lo mejor son más complejas y tengamos que canalizar a algún alumno a atención psicológica. A lo mejor niños que habían generado ansiedad y quizás no lo habían externado. Muchas veces la escuela ha sido el lugar donde los niños y adolescentes tienen la oportunidad de expresar sus sentimientos y sus emociones, situaciones de riesgo incluso. Ahorita estoy recordando situaciones de violencia, situaciones de abuso sexual y que también durante este año seguramente se han dado. Entonces, si llegamos a detectar alguna situación de este tipo, canalicémoslo. En la mayoría de los municipios ya hay unidades de atención del área de salud mental que corresponde a la Secretaría de Salud. Canalicémoslos a estas instancias. También las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes cuentan con un equipo multidisciplinario. Dentro de este equipo hay psicólogos que muchas veces pueden apoyar en algunos casos para hacer la evaluación y dar el apoyo correspondiente a los niños y adolescentes que así lo requieran. Entonces, esta primera semana va a ser muy importante para hacer este ajuste. Recordemos que estamos regresando
porque somos sobrevivientes de una pandemia, porque estamos enfrentando retos que nunca nos habíamos preparado para ellos, y por eso, bueno, pues ahorita estamos tratando de prever un poquito este regreso con las experiencias que han ocurrido en otros lugares y que nos pueden enriquecer para poder llevar a cabo este proceso progresivo, paulatino, y ayudar a que nuestros niños y adolescentes se reintegren a su actividad escolar. Muy bien. Y finalmente, el último momento es el resto del ciclo escolar. Decíamos que el inicio, este arranque va a ser fundamental para que se pueda dar una buena dinámica con nuestros alumnos, con nuestra comunidad escolar, pero el resto del ciclo escolar tendremos que estar pendientes. Hoy, una de las principales preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud es no solamente los efectos del COVID en la salud física de las personas que han sido contagiadas, sino también de las personas en general, contagiadas o no contagiadas, de los cambios que han influido en nuestra vida. Hoy tenemos muchos casos de ansiedad, personas que están de mal humor, que están irritables, personas que les han dado ataques de pánico, y dentro de estos ataques de pánico han habido niños y adolescentes. También tenemos niños que han sufrido depresión, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, que al vivir este cambio en nuestras rutinas, pues nos ha afectado tanto que hemos llegado a generar pues estos problemas de salud mental. Entonces, esta es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar, pero si trabajamos juntos como comunidad escolar, primero, la mayoría podrán adaptarse y ajustarse a este nuevo retorno a la escuela. Número uno. Número dos, si hubieran casos de situaciones en las que a lo mejor ya había una afectación y no necesariamente tiene que ver con el regreso a la escuela, a lo mejor el regreso a la escuela es como, como cuando se abre la válvula en una olla de presión y sale esa situación. A veces la escuela funciona como esa válvula en la que se expresan este tipo de situaciones. Si es necesario, canalicemos algún servicio de apoyo psicológico. No nos dé miedo, no nos asustemos. Es importante la salud mental para que nuestros alumnos puedan tener un buen resultado en su aprendizaje. Si los canalizamos y son atendidos, definitivamente el resultado que se ve en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos es extraordinario. Mucho tiempo he estado trabajando con diferentes autoridades en diferentes escenarios y ver cómo los niños que reciben la atención adecuada, que tenemos acceso a muchos servicios gratuitos, como decía, estas unidades de salud mental que hay en todos los municipios. En la ciudad de Campeche está el Centro Capana, que es especializado en problemas emocionales de niños, niñas y adolescentes. Tenemos alternativas para poder atender a nuestras niñas y a nuestros niños y adolescentes para que tengan pues un buen ajuste y que puedan continuar con sus vidas adaptándonos pues a esto que nos ha tocado vivir. Y esto finalmente nos va a permitir generar estos momentos que hablábamos de resiliencia. Esta resiliencia es esta capacidad de enfrentar las situaciones de la vida que a veces son inesperadas, que a veces se salen de nuestras manos, pero a pesar de, podemos continuar con nuestra vida. Creo que hoy esta es la invitación que les hago. Todos hemos sido, los que hoy estamos en este momento, somos sobrevivientes a una pandemia. Y por lo mismo tenemos que transmitirles a nuestros niños y a nuestros adolescentes que gracias a lo que ellos han hecho y lo que vamos a seguir haciendo, vamos a poder combatir esta situación y generar esta esperanza. Yo creo que para los niños y los adolescentes no hay mejor regalo que brindarles esta esperanza. Si nosotros vemos un escenario negativo, un escenario donde todo está mal, eso se lo transmitimos y generamos entonces situaciones de ansiedad y depresión. Entonces, la invitación es que como adultos hagamos esta reflexión para poder
transmitírselo a nuestros niños y adolescentes y ellos puedan, junto con nosotros, continuar en este desarrollo y este crecimiento personal. Pues con esto concluyo la información que queríamos compartirles sobre este protocolo de atención emocional. Les invito a que las escuelas que vayan regresando, si tienen alguna experiencia, lo compartan a través de sus autoridades, porque creo que esto es algo que nadie había vivido y que es un proceso de mucho aprendizaje y que todos juntos hemos estado construyendo. Muchas gracias. Ahora sí, espero que esta información pues les sea útil. Sé que a lo mejor hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, pero por lo pronto tener esta capacidad de poder pensar que poco a poco iremos retornando y tener esta esperanza, si se lo transmitimos a nuestros niños y adolescentes, creo que generará un entorno mucho más esperanzador para ellos, sobre todo. Pues muchas gracias. Con esto concluyo. Eloísa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esta experiencia que nos has transmitido. Y pues en nombre del secretario de Educación, ¿sí? Ahora sí que valoramos muchísimo toda la experiencia, el conocimiento, los tips y sobre todo esa paz que nos brindas para esta etapa que se va a llevar a cabo en su momento, ¿sí? Así que el doctor Ricardo Koch Cambranis te envía un gran saludo y un saludo a todos los integrantes de los comités, a todos los padres de familia que nos acompañaron. De verdad que este trabajo en equipo es lo que hace la diferencia en Campeche. Así que un abrazo a todos. Como dice Eloísa, hay que hacerlo de una manera, ahora señas, un abrazo a todos los que estuvieron presentes y pues a seguirnos cuidando. Muchísimas gracias. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación y pues mucho ánimo a todos. Tenemos que salir adelante todos juntos contra este COVID.